Muy buenos días. Primero que todo agradecer a Dios por este nuevo día. Gracias a don Bienvenido Rodríguez, que nos da, y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes para orientarlo cada lunes en los lunes urológicos de la receta médica Z101. Iniciamos el día de hoy con lo que es el tip urológico de la semana. ¿Existe alguna relación entre las pápulas perladas o papiloma hirsutoide o glándulas de Tyson? Son unas perlitas que hay alrededor del pene. Si hay alguna relación de estas perlitas con el papiloma humano. La respuesta es que no. No existe ninguna relación con estas perlitas con el virus del papiloma humano. Estas glándulas, que se llaman pápulas perladas, son normales. Y lo más importante de esto es que no deben tratarse ni operarse, ya que desaparecen con los años. Esto para conocimiento de todos ustedes. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Y continuando, vamos a actualizarnos con las últimas noticias. Tenemos, Roberto, un análisis muy interesante, un test de sangre que detecta el cáncer de próstata con una precisión de un 94%. Este es un nuevo test con una eficacia altísima. Dice que el cáncer de próstata es actualmente el más común entre los hombres. Por desgracia, muchos se rehúsan a hacerse la evaluación, el tacto rectal, los análisis. Los síntomas pasan desapercibidos porque la mayoría de las veces no hay sintomatología. Y cuando llegan a nuestra consulta ya es muy tarde. Este estudio o este análisis, dicen los autores, que el cáncer de la próstata es en la actualidad el cáncer más común en los varones y que mata a un hombre en el Reino Unido cada 45 minutos. O sea que es alta la mortalidad por este cáncer. Pero ya con esta prueba, este test que combina el PSA con otras pruebas genéticas, que me imagino que pronto lo tendremos, ya se está usando, va a detectar el cáncer en un 94%. Así que son buenas noticias. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente con nuestro invitado del día de hoy. Para nosotros de verdad que es un privilegio. Tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy que tiene que ver no solamente con la parte urológica, sino con casi prácticamente todas las especialidades. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Francisco Eliel de la Cruz Echavarría, quien es angiólogo y es cirujano vascular. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la urología con angiología y cirugía vascular? Pues quédense atentos, sintonicen para que puedan aprender, puedan pues escuchar las orientaciones de este gran profesional que nos acompaña hoy en día, para que vean qué relación existe entre lo que es la vascularidad, la angiología y la urología. Muy buenos días, doctor Francisco. Gracias por la invitación. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días, doctor Pablo Mateo, Roberto. Buenos días a todos los amigos radio oyente. En primer lugar, dar las gracias por esta invitación a todo el equipo de la Z, al doctor Mateo. Para mí es un placer estar aquí hoy y compartir todo lo que es nuestra especialidad y la relación que hay con la urología. Francisco, y cuando hablamos de angiología, es un término, yo cuando lo leí dije yo, angiólogo, bueno, vamos a recibir clase hoy porque, ¿qué es angiología? ¿Qué significa angiología? La angiología no es más que una rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las arterias, venas y vasos linfáticos. Esa es la angiología. La cirugía vascular ya es la parte quirúrgica, cuando tenemos que arreglar alguna arteria, es decir, hacer algún procedimiento de reparación. O sea que en este caso, en el caso tuyo, tenemos que tiene dos especialidades. La verdad es que es una especialidad. El título dice cirujano, angiólogo y cirujano vascular. Okay, o sea, angiología y cirugía vascular. Yo me formé fuera del país, en España, son 5 años de especialidad como tal. Muchos años. Sí, bastante.
y la especialidad médico-quirúrgica. La parte de la angiología es la parte médica que se encarga de todo el diagnóstico y la parte ya del manejo, que puede ser tanto tratamiento médico como quirúrgico, pero ya el manejo quirúrgico es la cirugía. O sea que cuando una persona tiene un problema de circulación, tú hablaste de arteria, venas y qué más, y linfático. ¿Y qué es eso del linfático? Es el gran desconocido, así le llamamos, porque muchas personas desconocen de esta parte, la circulación linfática, y es muy importante porque es la que se encarga del traslado de nutrientes y productos del metabolismo de desecho del cuerpo, y aparte de eso hace contacto a lo largo de su trayecto con los ganglios, que todos sabemos que los ganglios forman parte del sistema de defensa del cuerpo. Por eso cuando tenemos alguna patología, alguna enfermedad, podemos ver una inflamación de estos ganglios, avisándonos de que hay algo por ahí. ¿Qué paciente debe ir a un angiólogo? O sea, ¿con qué tipo de condición un paciente dice, bueno, yo no voy a ir donde el doctor Mateo, que es urólogo, yo tengo que ir donde el doctor Francisco, que es angiólogo y cirujano vascular? ¿Qué tipo de paciente debe visitar un angiólogo? La especialidad es bastante extensa porque abarca todas las arterias y venas, y los linfáticos también, pero sobre todo las arterias y venas, excepto el corazón, porque lo maneja el cirujano cardíaco, y los vasos intracraneales, porque lo maneja el neurocirujano. Pero todo paciente que tenga la patología venosa, las úlceras, las venas varicosas, que son muy frecuentes. Las varices, las varices, efectivamente, son muy frecuentes y representan el 80% de las consultas nuestras. Y también las patologías arteriales, las isquemias, esos deditos negros que comprometen la viabilidad de la pierna, etcétera, etcétera. Todos esos son pacientes que tienen una condición vascular y que por tanto deben de ir a la consulta del cirujano vascular. ¿Qué tiene que ver angiología y cirugía vascular con urología? Bueno, los riñones tienen que funcionar con sangre, la vejiga tiene que funcionar con sangre, la erección tiene que funcionar con sangre, pero queremos escuchar del experto, de nuestro invitado, el doctor Francisco Eliel de la Cruz, cuáles son los problemas, vamos a decir, más frecuentes que relacionan la angiología con la urología. Correcto, mira, los problemas más frecuentes que podemos ver, está el problema de la disfunción eréctil. Es un problema que con frecuencia tiene un origen vascular. Sabemos bien que la disfunción eréctil tiene diferentes orígenes, psicológica, neuronal, hormonal y vascular. La parte vascular, que es la que yo tendría que tocar, la que me corresponde, es importante porque en todo el árbol arterial se da enfermedad aterosclerótica. ¿Y qué es la enfermedad aterosclerótica? La enfermedad aterosclerótica no es más que la acumulación de pequeñas placas de colesterol dentro de la luz de la arteria, de la luz del vaso. Entonces, cuando se acumulan esas pequeñas placas de colesterol, condiciona una estrechez y por tanto una disminución del paso de la sangre, o incluso una oclusión, con básicamente anulando el paso de la sangre. Y entonces ahí volvemos al tema de que si no llega sangre, pues o no funciona bien el órgano, o puede llegar a tener una isquemia, un infarto. Entonces, desde el punto de vista vascular, el tema de la disfunción eréctil es bastante frecuente, lo habrá visto en la consulta. Y las arterias se enferman, se acumulan esas plaquitas de colesterol, hay un daño dentro de la luz del vaso, del endotelio, el vaso también se puede calcificar y hacer más duro, hasta el punto de que la sangre no llega correctamente, y si no llega no hay erección. Tú sabes que eso que tú mencionas es interesante, aunque vamos a hablar de los otros órganos, pero con relación a la disfunción eréctil, yo pienso que no se está haciendo un diagnóstico preciso. Yo envío a hacer los Doppler, donde una doctora que es una experta en eso de Doppler, y realmente me ha sorprendido cuando, por ejemplo, hacemos un Doppler en un paciente, y te voy a hacer la pregunta en el aire para que nuestros radioyentes pues tengan la información, y me reporta el Doppler, por ejemplo, un trastorno de insuficiencia arterial, también me reporta un trastorno de fuga venosa, pero también me reporta un engrosamiento de la íntima, o sea, de la parte que recubre la arteria en su interior.
Este es un paciente que mayormente, estoy hablando de un paciente cualquiera que se ha automedicado, pero no le funciona el medicamento. Pero cuando le hacemos el diagnóstico definitivo, nos damos cuenta que tiene varias condiciones. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando nos dice este Doppler en el paciente que tiene un trastorno de insuficiencia arterial, un problema de fuga venosa y un problema de engrosamiento de la íntima? Si tú no puedes traducir ese diagnóstico. Sí, cuando se refiere a la parte de la arteria, se refiere a que no llega, o sea, de una u otra forma la íntima se ha engrosado. Eso puede ser por un proceso inflamatorio o por las mismas plaquitas de colesterol, aunque se ven en el Doppler, o sea, pudo haberla reportado, y si no la reportó, a lo mejor es porque no la vio. Y eso entonces limita la parte arterial. Entonces ella va a ver en ese Doppler velocidad pico sistólica disminuida. Y entonces va a hablar de un trastorno de insuficiencia arterial, que a mí no me gusta usar mucho la palabra insuficiencia arterial porque las arterias no tienen válvulas y por tanto no hay un retorno, un reflujo. Es un término que se usa más en las venas, el término de insuficiencia. Pero bien, significa entonces eso de insuficiencia arterial, de que no llega suficiente sangre a ese órgano porque esa arteria está enferma. Pero también habla de un trastorno del drenaje venoso. De la fuga. Cuando habla de la fuga, y es que hay un drenaje venoso lento, y ahí sí podemos hablar un poquito de que hay algo de insuficiencia venosa, lo que condiciona que ese drenaje sea lento porque las venas no sean capaces de retornar de manera correcta o de drenar de manera correcta la sangre hasta el corazón. Y había otra parte que decía... Sí, el engrosamiento de la íntima, que me imagino, pero tú nos vas a dar luz en este sentido, que cuando hay engrosamiento de la íntima, pues se pierde un poco lo que es la distensibilidad del vaso. O elasticidad. O sea, en este caso no va a haber la facilidad del paso de la cantidad de sangre suficiente que necesita el órgano. Es correcto, sí, se da por la propia condición de enfermedad de la arteria, por procesos inflamatorios del endotelio. Y entonces termina engrosándose. Siempre he escuchado que la salud es prevención. ¿Cómo un individuo podría darse cuenta que una arteria o una vena se está obstruyendo, doctor, para estar, ¿cómo le podría decir?, a tiempo en el médico? Esa es una excelente pregunta. Mira, todo esto de la enfermedad arterial periférica, que desde luego en este caso el miembro, el órgano sexual masculino no está exento del que estamos hablando. Hay múltiples factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de la enfermedad. Y entre todos esos factores de riesgo tenemos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol aumentado, los triglicéridos aumentados, el sedentarismo. Todos esos son factores de riesgo que terminan... Los hábitos. Los hábitos, correcto. Todo eso termina condicionando la aparición de la enfermedad. Entonces, el paciente va a empezar a notar que no tiene una función, en este caso hablando de la disfunción eréctil, no tiene una función sexual adecuada. Se empieza a dar cuenta y entonces ya visita al doctor Pablo Mateo, el urólogo, porque ve que no está funcionando de manera correcta, y entonces ya ahí se empieza todo el proceso, una buena historia clínica, en fin. Que generalmente hemos diagnosticado pacientes con trastorno muy importante a nivel cardiovascular, porque la sintomatología principal es una disfunción eréctil, pero realmente el problema no es la disfunción como tal, sino que es un paciente que tiene un trastorno cardiovascular, va por la disfunción. Cuando estudiamos al paciente, le digo, ¿qué tiempo usted tiene no se valora su corazón? No, 4 años, 5 años. Lo enviamos al cardiólogo y resulta que el paciente, muchas veces hemos tenido pacientes que van directamente a cirugía, a un cateterismo, porque está obstruido. Entonces, yo pienso que la evaluación de manera rutinaria en este tipo de pacientes, independientemente de que esté asintomático, es básica, y hacemos mucho énfasis en esta parte de que el paciente pues vaya a su médico de manera rutinaria, aunque no haya síntomas, porque la mayoría de los problemas de salud no dan síntomas. De hecho,
En el día de ayer yo fui a ver un paciente por un cólico nefrítico a la emergencia, le hacemos una tomografía porque estaba la radióloga ahí y se aprovechó. Y resulta que el paciente tiene prácticamente una obstrucción de la aorta. O sea, la aorta, bueno, es la principal, vamos a decir, de la circulación, pero el paciente no tiene ninguna sintomatología. Cuando la radióloga vio la imagen me dice, pero Mateo, pero este paciente tienen que verlo rápidamente porque él ya tenía síntomas, sin embargo fue por un cólico nefrítico. Y el problema es mayor, pero desde el punto de vista vascular. O sea, fíjate cómo, pero un paciente que tenía 4 o 5 años que no se hacía ningún tipo de análisis, de evaluación. Y entonces yo pienso que la evaluación de rutina es importante porque cuando hacemos análisis, cuando hacemos estudios y vemos, aunque sea mínimo, lo que esté alterado, pero ya eso nos da una alerta de que ese paciente tiene que tomar algunas medidas en su estilo de vida. Claro que sí. Claro que sí. Doctor, una pregunta. Esos pacientes, por ejemplo, como hablábamos al principio, de ese paciente que se le hace un Doppler de pene y nos reporta una insuficiencia venosa o un trastorno de circulación arterial y un engrosamiento de la íntima, que es la arteria, la parte que cubre la parte interna, valga la redundancia, de la arteria. Estas condiciones, ¿tienen algún tratamiento curativo? Sí. En este caso, si tenemos una enfermedad arterial puntual, por ejemplo, en una arteria ilíaca interna, en una pudenda no muy distal, porque si nos vamos ya a la parte muy distal de los vasos, son vasos muy pequeños sobre lo que no podemos actuar. Sí, a eso que me refiero, quirúrgico. En esos vasos pequeños. Sí. Curativo, no. Okay. En esos vasos pequeños no. Yo te hago la pregunta porque yo soy muy puntual y soy muy claro con los pacientes. Cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de esta índole, un paciente con una disfunción eréctil, que tiene un trastorno de circulación, un problema de fuga venosa, un engrosamiento de la íntima, lo primero que yo le digo al paciente es, vamos a tratar para mejorar. Pero esto no tiene un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento paliativo. También insisto mucho en lo que son los cambios en los hábitos del paciente, los hábitos tóxicos, el alcohol, el cigarrillo, hacer ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque escuchamos muchos pacientes, no, el doctor me indicó esto, yo estaba bien mientras tomaba el tratamiento, pero de que lo dejé estoy igual. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe a que generalmente el paciente no tiene la información o se le olvida o al médico se le escapó explicarle que es un tratamiento para mejorar, no para curar. Y el término curar es muy difícil en la mayoría de las enfermedades. La mayoría de enfermedades la tratamos para mejorar y casi siempre lo comparo con la parte, por ejemplo, de la hipertensión, de la diabetes. O sea, tratamos al paciente con hipertensión o lo tratan los cardiólogos, el endocrinólogo al diabético, pero para controlar. Este es un paciente que generalmente debe llevar un tratamiento para el resto de la vida. Entonces, eso mismo ocurre cuando tenemos una condición de un trastorno circulatorio a nivel del pene, un engrosamiento de la íntima, que tenemos que tratar a ese paciente de manera constante porque el tratamiento no es curativo. Agradecer a Dios de nuevo, como siempre, por permitirnos concluir nuestro programa en el día de hoy y poder llevar ese granito de arena a nuestros radio oyentes. Gracias, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Mundo, llévatelo. La receta médica.